Excelentísimo señor Monseñor Lizares, don José Lizares Estrada, excelentísimo Monseñor Jorge Cavazos Arispe, les agradezco que me permitan compartir este momento de testimonio de la fe con ustedes, con todo el pueblo de Dios. Sinceramente, como lo dijo Monseñor Jorge hace unos momentos, tener aquí a Monseñor Lizares es un testimonio para mí de lo que es la iglesia completa, unida, iniciando este año de la fe, y agradezco muchísimo su presencia y su testimonio, Señor. Muchas gracias. Me han pedido que ahora que se inicia el año de la fe, haga una breve reflexión acerca de qué es la fe. Cuando hablaba con Monseñor Cavazos me dice, pues todos decimos que va a empezar el año de la fe, pero hay que definir con un poquito de claridad qué entendemos los católicos por la fe. Y entonces me di a la tarea de hacer una síntesis, no de mis ideas, sino de las ideas que el Papa Benedicto XVI nos transmite a través de este motu proprio de la Porta Fidei, con el cual anunció el inicio del año de la fe. Hay una frase en los primeros párrafos de este documento que quisiera iniciar con él. Dice, citando a San Agustín, el Papa: la fe se fortalece creyendo. Y es una frase muy sencilla, pero que nos puede ayudar a entender por qué el Papa Benedicto XVI nos invita a vivir este año de la fe. Dice, la fe se fortalece creyendo, y para que lo podamos entender mejor, ustedes díganme, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Y cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Y cómo se aprende a amar? Amando. ¿Y cómo se aprende a creer? Creyendo. Y entonces lo que el Papa nos está invitando en este año de la fe es precisamente que hagamos un ejercicio de la fe. Imagínense que vamos a hacer no unos ejercicios físicos, sino vamos a hacer unos ejercicios espirituales de un año para que creyendo nuestra fe salga fortalecida. Y entonces es importante que entendamos cómo vamos a hacer estos ejercicios durante este año. Lo primero que quisiera poner en claro es que la fe solamente es posible por Dios. Por eso este documento se llama la puerta de la fe, porque dice el Papa, citando una experiencia de los apóstoles, el que abre la puerta de la fe es Dios. Y en ese sentido dice San Pedro, que salió a misionar, y normalmente lo hacían misionando entre los judíos, y después unos paganos o gentiles lo escucharon esta predicación, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a creer. Y dice San Pedro, pues ¿cómo no los voy a bautizar si Dios hizo descender sobre ellos el Espíritu Santo? Y cuando comparte esta experiencia con su comunidad dice, es Dios quien les ha abierto la puerta de la fe. Y si Dios les abre la puerta de la fe, nadie se las puede negar, ¿verdad? Con esta experiencia el Papa, nombrando así el documento, nos hace entender que la fe tiene su origen en Dios. La fe es un don de Dios. Dice el texto en específico, la puerta de la fe, que introduce la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma la experiencia de gratuidad de Dios, de ser amados gratuita e incondicionalmente. Entonces, el primer punto que Dios nos deja claro es que la fe no se gana. No es por un cumplimiento de mandamientos que yo adquiero la fe, ni por la repetición de unos actos litúrgicos que yo gano la fe. La fe primero se experimenta como una propuesta de Dios, como una propuesta, diría yo, bastante atrevida de Dios.
Una propuesta que nos hace a entrar en comunión con nosotros. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata la fe es de entrar en comunión o de aceptar la propuesta de Dios de entrar en comunión con Él. Lo dirá Jesús, que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Dios nos abre así la puerta y nos dice, pasa a vivir en comunión conmigo. Pero esta puerta, para nosotros los cristianos, no es cualquier puerta, Esta puerta tiene un nombre y un rostro concreto. La puerta de la fe es Jesús. En el Evangelio de San Juan, así lo dice Jesús, cuando habla del buen pastor en el capítulo 10, yo soy la puerta, todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. Entonces, la propuesta de Dios la tenemos enfrente de nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. Y es quien nos abre la posibilidad de entrar en esta comunión con Dios. Por eso el Papa iniciaba su pontificado con esta encíclica, la primera, no sé si se acuerdan del nombre de la primera encíclica, Dios es amor, ¿verdad? Porque el amor consiste, dirá, en que Dios nos amó primero. La fe, el amor inician por Dios. Pero la fe también es una respuesta, exige una respuesta de nosotros. Ante todo regalo, tenemos que dar una respuesta. ¿Y qué decimos nosotros cuando nos regalan algo? Esa es la respuesta del cristiano. Gracias, Señor. Por eso el centro de la experiencia nuestra en la fe, el centro de toda la experiencia religiosa del cristiano, ¿en dónde la encontramos? En la Eucaristía. La Eucaristía, que significa acción de gracias. Porque esa es la respuesta de nosotros. Una respuesta agradecida. Nosotros no creemos en Dios porque tengamos miedo a condenarnos. Creemos en Dios porque estamos agradecidos. Nosotros no creemos en Dios porque si no, entonces nos quedaríamos sin nada. Creemos porque es tanto lo que nos ha dado, que no nos queda otra más que agradecerle. El punto de partida de la fe, entonces, es la gratitud. Un corazón agradecido que tiene que atreverse, por decirlo de una manera, a tratar de responderle a Dios. Yo sé que es difícil, pues Dios llegó hasta la cruz para decirnos cuánto nos ama. Y a nosotros a veces nos es difícil agradecer tanto así, porque amar a quien me ama, con mucho gusto le agradezco a Dios amando a mi hermano que me ama, ¿verdad? Amar a quien le soy indiferente, pues batallo un poco, pero a lo mejor le agradezco a Dios y lo amo también. Pero amar a mi enemigo, amar ese momento difícil que me toca vivir, no es tan fácil. Y entonces la fe se vuelve en una confianza total, en un abandono, ¿verdad?, en aquel que sabemos que nos ha amado primero. La fe no es creer en algo, en una cosa, en un objeto, en una imagen. La fe es creer en alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Jesús nos invita a que confiemos en Él, a que pongamos todo lo que somos en Él. Confianza que brota del agradecimiento. Por eso hay una propuesta seductora de Dios. Quiere Él hacer su morada en tu corazón. Dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Se acuerdan cómo termina? Y haremos en Él nuestra morada. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios te quiere proponer al abrir la puerta de la fe. Que dejes, no solamente que seas una buena persona, no solamente que vengas a misa, no solamente que cumplas con los mandamientos. No, Él quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Quiere hacer su morada en nuestro corazón.
Y entonces solamente voy a dejar a Dios entrar hasta lo profundo de mi corazón si encuentro esa experiencia de gratitud en mí. Hay una comunión que Dios nos propone, que se empieza a realizar desde aquí. Muchos de nosotros creemos que Dios no puede habitar en nosotros porque somos muy pecadores. Y es cierto, sí somos pecadores, pero Dios se atreve a querer habitar en nosotros, aún conociéndonos así, limitados. Y su propuesta es: déjame entrar, no porque seas perfecto, no porque tú lo puedas todo, lo sepas todo, sino, dice Dios, porque yo te he amado primero. Entonces, esta experiencia de fe es una respuesta que podríamos decir se da en gratitud, se da con agradecimiento y que nos lleva a una confianza. Vuelvo a insistir, no en nosotros, no en mi perfección, no en mis conocimientos, sino una confianza absoluta en la palabra del Padre y en la presencia de Cristo en medio de nosotros. Esta fe, esta respuesta que hemos de dar, nos dice el Papa, esta fe no es un solo momento individual en la historia, son muchos momentos. Es más, dice el Papa, la fe supone emprender un camino que dura toda la vida. Empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte hasta la vida eterna. Entonces, ¿quién puede decir: yo ya acabé de tener fe? Nadie. Es más, ¿quién puede decir: yo ya conozco todo lo que significa la fe? Nadie. Porque la fe es una experiencia que se va viviendo en tu historia día con día. Y no es lo mismo la fe de aquel joven o de aquella joven que tenía 18, 20 o 25 años y que se lanzaba por cualquier cosa, a la fe del adulto o de la persona mayor que tiene un poco más de años, que ya ha visto pasar su vida y que creer en Dios significa una cosa distinta. La fe es un camino, dice el Papa Benedicto, en el cual tenemos que aprender a caminarlo, no con la confianza en nosotros, vuelve a insistir, sino confiando en Él. Él es el que nos guía, y en este camino llevamos una gran luz que se llama Jesucristo. Llevamos una gran fuerza que se llama el Espíritu Santo, y por eso la fe se caracteriza por el seguimiento. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tienes que tener enfrente para seguir a alguien? Bueno, para empezar, una persona. Segundo, los ojos abiertos. Tercero, poner atención a quien tienes enfrente para ver hacia dónde va. En el camino de la fe, nosotros seguimos los pasos de Cristo. Pero los pasos de Cristo primero van hacia nuestro corazón, porque lo primero que tiene que ser transformado por Cristo es nuestro corazón. Y desde nuestro corazón tendremos que aprender a mirar hacia afuera y empezar a ver por dónde va Jesús. Cuando llegan personas a decirme: Padre, es que ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? Una buena pregunta de discernimiento es: bueno, ¿hacia dónde crees que caminaría Cristo en tus circunstancias? En lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. ¿Cómo lo viviría Jesús? Porque ese es el camino que tú tienes que seguir. Dice Benedicto en el mismo documento, dice: los cristianos hemos llegado a considerar la fe como un presupuesto obvio de la vida común en nuestra sociedad. Sin embargo, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Y con eso nos está recordando que a veces suponemos que todos tienen fe. Aquí en nuestro país decimos el no sé qué por ciento, un por ciento bastante alto, se dicen católicos, entonces todos somos católicos. Pues sí, nada más que me topo día con día, cada vez más, personas que dicen: bueno, soy católico pero no practico, ¿verdad? Eso es como decir: bueno, tengo novio pero no sabe, él no sabe. Tengo hijos pero todavía no los he parido, ¿verdad? Eso es ser católico y no practicar.
Porque es estar en una relación con alguien con quien no estoy en relación, que no me importa esa relación. Y entonces Benedicto nos dice, en este camino de la fe, muchos van caminando suponiendo que tienen fe, suponiendo que la fe que están viviendo es correcta. Y están equivocados, porque cada vez lo hemos puesto más en un ámbito privado, dice el Papa. Y tenemos que, y ese es el llamado que él nos hace, redescubrir el camino de la fe y el seguimiento de Jesucristo. Este año de la fe tendrá que ser un año en el que, si queremos ejercitarnos en la fe, tendremos que cuestionarnos cómo ha influido esta fe en nuestra vida diaria. Porque la fe es pública, la fe se tiene que notar. Como cuando estás enamorado o enamorada, como cuando estás casado o casada, públicamente lo vives así. Pues cuando estás enamorado de Cristo se tiene que notar. De tal manera que la fe, dice Benedicto, actúa por el amor y se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción. Es un criterio que cambia toda tu vida. Tener fe no es entonces nada más una cuestión personal, es una cuestión comunitaria. Me decía una pareja, es que yo voy a misa cuando me nace. Yo llevo a mis hijos a misa, padre, también, porque no, dije, pero ¿por qué no lo lleva los domingos? No, es que a mí se me hace más fácil los miércoles, ¿no? O los jueves, o a veces voy hasta 2 veces por semana, padre, pero los domingos no. ¿Por qué? Porque hay fútbol. Le dije, bueno, ¿y esa misa a la que tú vas es tuya? ¿Te pertenece? ¿Está el Padre ahí para servirte cuando quieras ir? ¿O es de la comunidad? Dije, porque la comunidad a la que tú perteneces va los domingos, porque es el día que el Señor los convoca. Sí, pero para él la fe era personal, no comunitaria. Y para muchos cristianos así es. Y este seguimiento de Cristo se realiza en la persona como parte de una comunidad. Dios, dice el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, quiso el Señor santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino construir con ellos un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Es decir, Dios no nos ama más que como pueblo. Nos ama a cada uno nos llama por nuestro nombre, pero nos ve como parte de un pueblo. Y como pueblo tenemos que responder. Y por eso ejercitar la fe no puede ser solamente un acto individual. Ejercitar la fe es un acto de por sí comunitario. No podemos olvidar, para empezar, que quien nos dio la fe, ¿quién es? La Iglesia. La Iglesia es la que nos la compartió. Nadie la pudo haber recibido sin Iglesia y nadie la puede vivir sin la Iglesia. Por eso, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, creo es la fe de la Iglesia profesada por cada creyente. Creemos es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio y también por una asamblea litúrgica donde los creyentes dicen creemos. Porque la fe personal se une al pueblo. Y como pueblo es que podemos decir, creemos en Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús convocó a un grupo de discípulos porque le convenía? ¿Ustedes creen que convocó a ese grupo de discípulos nada más porque se sentía solo y decía, ay, es que me siento solo y entonces déjame ver si me hago de un grupito para no sentirme tan solo, una cuestión afectiva? No. ¿Ustedes creen que Jesús juntó a ese grupo de discípulos nada más porque dijo, si somos más, llegamos a más lugares, una cuestión eficientista? Tampoco. Jesús convoca a los discípulos por una cuestión teológica, porque quiere transmitirnos algo. Y lo que nos quiere transmitir es que Dios camina en medio del pueblo como comunidad. Y nosotros, si queremos caminar con Él, lo hemos de hacer también como comunidad. Creer en Jesús entonces y ejercitar nuestra fe significa responderle siguiéndole a Cristo, siguiéndole en comunidad
Y muy importante, dice el Papa, nadie puede experimentar este amor y no quererlo compartir. La fe se acrecienta cuando la compartimos. Dice el Santo Padre, este año de la fe nos invita a renovar nuestro compromiso evangelizador para que nuestra fe se vea fortalecida, pues la fe solo crece y se fortalece, dice San Agustín, creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increscendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. Cuando tú te acercas a Dios y piensas que ya le diste todo, ¿qué pasa? Te sorprende Dios y te da más. Y entonces tú empiezas a esforzarte por dar más, y después te das cuenta que Dios ya te dio más todavía. Nunca le vas a ganar a Dios. Es como una tela que estás agarrando, que la quieres agarrar toda y después sale más y sale más y sale más. Es un rollo de tela que nunca se acaba, ¿no? Es un amor infinito que nos abarca y nos sobrepasa. De tal manera, dice el Santo Padre, que esta alegría de saberte inundado por este amor que te sobrepasa es el que tiene que impulsar toda nuestra evangelización. Y la fe se fortalece cuando se comparte. Y aquí está el compromiso de la nueva evangelización. Recuerden 3 imágenes que nos pueden recordar esto. ¿Se acuerdan de la samaritana después de que dialogó con Jesús? ¿Qué hizo? Se fue corriendo, no fue caminando con el agua se le olvidó, se fue corriendo al pueblo a decir, he encontrado al que parece ser el Mesías. ¿Se acuerdan de San Pedro cuando está enfrente del Sanedrín? El Sanedrín le dice, ya cállate o te vamos a matar. Y San Pedro le dijo, ¿cómo quieren que me calle? Si miren lo que ha pasado. Estoy obedeciendo a Dios. El que resucitó al que ustedes crucificaron y quieren que yo me calle, prefiero hacerle caso a Dios que a ustedes. ¿Qué dice San Pablo cuando está evangelizando y va recorriendo todos los caminos y llega un momento donde él mismo grita, ¡ay de mí si no evangelizara! Ese es el espíritu, la fuerza que tendría que habitar en nuestros corazones y que no nos debería dejar callados. No evangelizamos porque es bueno evangelizar. No evangelizamos porque si no nos vamos a quedar sin cristianos. Evangelizamos porque es un amor que arde en nuestro corazón, que se quiere compartir con los demás. A mí me llama la atención cómo ponemos tantas fuerzas a veces y tanta energía para compartir, que un equipo de fútbol ganó, ¿verdad? Y todos brincan y sales y ves todos con la misma camiseta y salen a la macroplaza y entonces empiezan a hacer ahí el algabarío. ¿Por qué? Porque ganó un partido de fútbol. Esa alegría es la que nos debería inundar a los cristianos. Esa es la alegría de la nueva evangelización. Dice el Papa que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Al mismo tiempo espera que el testimonio de vida de los creyentes, y aquí creo yo que es un poco irónico el Papa, sea más creíble. Es decir, que ya no nos la creen, que creemos en Jesús. Vas a una fiesta, vas a una reunión, empiezan a criticar temas que tú sabes que van en contra de la fe y tú mejor te quedas callado, ¿verdad? Porque es que es muy imprudente hablar, padre. ¿Por qué? Porque quieres que nadie te la cree, ¿no? Porque no estamos convencidos. Y en ese sentido, continúa el siguiente momento que marca el Papa. Dice, la fe exige la obediencia a ciertas verdades que no son negociables. Y las tenemos que conocer para defenderlas. Dice el Papa, redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este año de la fe. Por eso, de la renovación de la experiencia, cuando nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos no es cualquier cosa, tú no crees por tradición, crees porque Dios te ama.
Y para poder entender lo que crees, tienes que ir y entender cuáles son las verdades. Y en ese sentido el Papa nos pone a nuestras manos, una vez más, algo que tiene 30 años entre nosotros, pero para algunos termina siendo novedad. Se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerdo en alguna parroquia, cuando estaba yo encargado de pastoral juvenil, que fui a entrevistar a los coordinadores de la pastoral juvenil y les pedía yo su plan de formación y me decían: no, padre, nuestro plan de formación es muy actual. ¿De veras? Sí, muy actual. A ver, y platíquemelo. Dice: mire, padre, cada sábado le preguntamos a los jóvenes, ¿de qué quieren hablar el próximo sábado? Y de lo que nos digan, de eso hablamos. Dijo: ¿ya ve cómo es muy actual? Y le dije: oigan, ¿y por qué no siguen el catecismo de la Iglesia Católica? ¿El qué? El catecismo. Dijo: no, eso lo vimos cuando fuimos al catecismo, padre. No sabían que existía el catecismo de la Iglesia Católica. Llevaban 5 años de coordinadores de grupos juveniles. No se diga del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cosa que si mencionamos a la mayoría de los jóvenes, pues no le estamos hablando en el chino, ¿no? Entonces el Papa nos dice: este año hay que renovar el espíritu de la fe y hay que acercarnos a los contenidos de la fe, porque no podemos adherirnos a un Dios que no conocemos. Dice el Concilio Vaticano II, dice el catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina para dar certeza a los creyentes en su vida de la fe. Por eso, meditar sobre los contenidos del catecismo y del concilio será una buena manera de ejercitarnos en la fe, porque la fe se fortalece creyendo. También nos invita el Papa a compartir esta fe con los más necesitados, experimentando que todos necesitamos de una conversión que nos renueve en el amor, un amor que se traduzca en obras. Dice el Papa: será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio en el que se entrecruzan la santidad y el pecado. Y hay que poner nuestra mirada una vez más en Jesucristo, pues solamente Él lleva a plenitud nuestra fe. Después dirá, también nos recuerda el Papa, como una fe sin obras. Dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvar esa fe?, pregunta el Papa con el apóstol Santiago. Entonces, además de conocerla, hay que aprender a compartirla en las obras sociales, en el amor. Y por último, dice el Papa, esta fe hay que celebrarla. Este año deberá ser una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía. Pues recuerden que toda la experiencia de fe tiene como fundamento la acción de gracias. Un cristiano que no sea agradecido no ha entendido por qué es cristiano. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI nos invita así a que en este año nos ejercitemos en la fe, que seamos como unos atletas de la fe, a través del encuentro con Él, para transformar nuestro corazón, a través del seguimiento, a través de la profundización en las verdades de la fe, a través de las obras sociales, compartiendo nuestro amor con los demás, y a través de la celebración de nuestra fe. Y en todo este camino, dice el Papa, nos guía el testimonio de muchísimos y muchísimas santas y santos que ya anduvieron este camino, que vencieron en este camino, que abandonaron sus vidas en Cristo y que obtuvieron de Cristo la vida eterna. Y dentro de todos ellos, obviamente, tenemos como estrella de nuestra fe a nuestra Madre Santísima, aquella que se atrevió a abandonarse plenamente en la palabra del Padre. Termino leyendo el último párrafo de la Porta Fidei, que es una exhortación que el Papa nos hace a todos a vivir en este año de la fe, que me pareció importante que la escuchemos. Dice así:
La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. ¿Cuántos santos han experimentado la soledad? ¿Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su voz consoladora? Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y participar en los sufrimientos de Cristo, son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Como dice 2 Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a Él. Presente entre nosotros, vence el poder del maligno, y la Iglesia, como comunidad visible de su misericordia, permanece en Él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre. Confiemos a la Madre de nuestro Señor, que es proclamada como bienaventurada por haber creído este tiempo de gracia. Que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este año para que en verdad, juntos como comunidad, renovemos cada uno y todos juntos la fe en aquel que nos ha salvado. Que así sea.